Buenas tardes y bienvenida a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a hablar con Maite Corujo. Ella es la concejal de Bienestar Social, de Igualdad y de Inmigración. No se me olvide. En este caso se presentaba un balance o la memoria de 2023 y vamos a querer un poco desgranar un aspecto. Arrecife, no en vano, es la capital, la ciudad más grande y por ello también tiene más problemas y mucha cuestión social. Y vamos a ver lo que se está haciendo en el ayuntamiento y otras muchas cosas con Maite Corujo. Maite, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Me decías que trabajo hay, ¿no? Trabajo hay, si no nos aburrimos. No sé si decir lamentablemente, porque este es como la asistencia cuando ustedes entran, cuando alguien tiene un problema, ¿no? Bueno, cuando tiene una situación, a mí me gusta hablar de situaciones en la que necesita que la administración le rescate o que le gestione algo en concreto, porque tenemos que empezar a quitarle un poco esa imagen que tiene bienestar social, lo que todo el mundo conoce como servicios sociales, de la pena y de la necesidad, que sí que existe y que es con lo que normalmente trabajamos, pero yo siempre digo que somos administración y estamos para gestionar las situaciones que se te vayan presentando en la vida, que a todos nos puede pasar y todos estamos ahí fuera y en algún momento si lo necesitas para eso estamos. Pues sí, yo una vez vi en una entrevista, en un reportaje y hablaba de la delgada línea de una persona que a lo mejor si estás alguien que es de fuera, que no tiene la familia aquí, que tiene un trabajo, que lo echan tal y cual y ya tienes un problema. Sí. Es que de hecho el usuario de bienestar social está cambiando. Ya el usuario no es una persona que no trabaje o que no tenga ingresos, es una persona que por circunstancias, como pueden ser ahora mismo el problema que todos conocemos que tenemos de vivienda en la isla, pues se ve con un alquiler muy elevado o sin poder pagar un alquiler y se ve en una situación de cierta vulnerabilidad en la que necesita que la administración le ayude a gestionar pues, la situación en la que se encuentra. Pero no quiere decir que no tenga una vida normalizada o que no tenga una nómina y no tenga su trabajo, es simplemente que no llega porque la vida se ha encarecido muchísimo, los alquileres muchísimo y no puede hacer frente a lo que le supone los gastos mensuales de su domicilio. Antes de hablar de la memoria, y lo había metido por medio, en vivienda, por ejemplo, bueno, hay gente que primero, bueno, también el fracaso de la ley, ¿no? De la Ley Nacional de la Vivienda, que al final casi favorece al que deja de pagar, que lo acaba pagando el propietario, pero mucha gente dice, no, usted lo que tendría que tener es unos buenos servicios sociales, que dice usted tal, pero deja al propietario suyo y salga de ser ocupa. ¿Es complicado? ¿Se podría asistir? ¿Se puede mejorar en eso? ¿Arrecife trabaja también a veces en eso o eso ya es casi como muy complicado de cubrir la demanda que habría? Es complicadísimo y es nuestro día a día y es donde estamos viendo una alarma importante. Claro. Y como bien decías, es una ley que se ha vuelto en contra de la persona que quiere alquilar una vivienda. Claro. Porque las puertas están cerradas y porque los propietarios, los grandes tenedores de vivienda, prefieren acudir al vacacional porque le tienen pánico a no poder recuperar la vivienda en un momento dado. Todas aquellas familias, sobre todo que tienen menores a su cargo, se ven en una situación complicadísima porque de poder acceder a una vivienda les piden una cantidad de requisitos tremendos, económicamente hablando desorbitados. ¿Quién se las ofrece? Lo normal es que directamente cuando dices que tienes menores, no te las ofrezcan. Aquí la gente que tiene viviendas para alquilar solo quieren profesores, médicos y poco más. Funcionarios y que si puede ser pues que sean profesores y poder tener durante el verano hacer uso de la vivienda, mejor que mejor. Ese es el perfil, porque la ley, queriendo proteger a la persona que alquilaba, lo que ha hecho es levantar un muro entre el propietario y el inquilino, que no ha favorecido para nada, pero para nada. Y nos estamos encontrando en que la gente se está aprovechando de una situación complicadísima que hay, en este caso en la capital, de alquilar habitaciones, de alquilar... Es que yo he tenido vecinos que han alquilado palomares, lo que eran antiguamente palomares. Entonces, estamos hablando de situaciones que se están agravando y que pasa porque se legisle de nuevo y pasa porque se cambien ciertas leyes que nos ayuden también a los demás
a poder ayudar a las personas que están en esta situación. Sí, porque yo creo que ustedes también la complicación de buscar otros pisos también para cuestión social también. Es que no hay. les Y será aparte igual de cuando complicado. yo desde que entré en Bienestar, de las primeras cosas que intento buscar es una vivienda de primera respuesta, es decir, una vivienda para cuando hay un desahucio, sobre todo con familias, poder dar una respuesta. De las que he podido ver que un poco daban respuesta a esa necesidad, en cuanto le decía al propietario para qué era la vivienda, no la quieren. Ni siquiera vender porque iban a tener problemas con la comunidad, es decir, tienen muy difícil encaje. Ahora, bueno, tengo 2 viviendas ahí que parece ser que sí podrían ser, porque no colindan con nadie, porque son terreras, porque no hay comunidad, porque, bueno, pues cumplen otra serie de requisitos, pero es muy difícil, una situación bastante complicada. Yo me imagino que sí. Venga, vamos a la memoria, vamos a ir por partes, vamos a ir desglosando. Vale. Plantilla, sobre todo trabajadores sociales, me imagino que esos son los soldados de esta concejalía, de esta área tuya. ¿Cuántos son? ¿Cuántos trabajadores sociales trabajan para Arrecife? ¿Y cuántos servicios y qué tipo de servicios hacen? Vale, nosotros, la plantilla son 36 personas, ¿vale? Lo que trabaja en bienestar social. Y como bien dices, nos dividimos por servicios. Lo que llamamos trabajadores sociales, los que reciben a las personas cuando pues, necesitas de una ayuda, necesitas tramitar alguna prestación, que lo llamamos las UTS, que se dividen además por zona, están en Maneje, están aquí en Arrecife y luego están en el área de bienestar social. Son 8 trabajadores sociales. Ellos durante el 2023 atienden a un total de 4.700 personas. Aquí podemos tratar, pues eso, desde informes de vulnerabilidad, que es lo que te pide el juzgado cuando, por ejemplo, hay un proceso de desahucio. Hacemos muchísimos, de hecho, trabajamos muy de la mano con el juzgado, o cualquier tipo de ayuda, ya sea económica, para el alquiler, para la compra, para gafas, para alguna prótesis. Todas esas ayudas son las que realizan los trabajadores sociales y durante el 23 fueron 4.700. Servicios, sí. Sí, personas atendidas. Atendidas. Luego tenemos a los compañeros de Renta Canaria, que son 2 trabajadoras sociales, una psicóloga, y ahora se acaban de incorporar 2 compañeras nuevas que son las que van a hacer las visitas a domicilio para hacer un seguimiento más exhaustivo de los usuarios que reciben esta prestación, que atendieron a un total de 1.200 personas. Renta Canaria no solo le gestiona la prestación económica, sino que hace un seguimiento de la situación del usuario, de que esté en búsqueda activa de empleo, hacemos visitas a domicilio porque a veces detectamos situaciones que no se detectan en los despachos, como puede ser pues, la soledad no deseada, síndrome de Diógenes, pues temas con menores o temas de higiene. Muchas veces el trabajo del trabajador social consiste también en reconducir situaciones que muchas veces se detectan en el entorno de la persona. Tú a lo mejor desde la primera visita o desde el seguimiento que puedas hacer en el despacho puedes percibir algunas situaciones, pero en el entorno es cuando realmente ves situaciones en las que hay que trabajar. Y hemos puesto en marcha esa parte del proyecto para poder ser un poco más, pues tener un servicio más completo con los usuarios que acuden a Renta Canaria. El servicio de atención a domicilio, que tuvo 230 personas atendidas, creo que son 144 mayores, hay 37 personas con discapacidad y el resto está en otras situaciones. Es un proyecto, es un servicio además de prestación de material, cuando necesitas pues camas articuladas, sillas de ducha, en fin, que también lleva su seguimiento. El servicio que damos de la prestación de la renta no contributiva, que atendió, creo que fueron 717 pensiones no contributivas otorgadas. El servicio de igualdad, que bueno, tenemos un montón de proyectos puestos en marcha y un montón de propuestas de proyectos sobre la mesa.
donde, por ejemplo, trabajamos muy de la mano con el CIAN, con el Cabildo, porque realmente, por ejemplo, todo el tema de la mujer víctima de violencia se trabaja desde el Cabildo, pero trabajamos coordinados con ellos, hacemos las derivaciones y ellos nos las hacen a nosotros. Tenemos, por ejemplo, puesto en marcha el servicio del cambio de cerraduras de la violencia, la atención psicológica y bueno, el sinfín de requisitos y acompañamientos en cuanto a la gestión de la situación en la que se encuentra para la ayuda en cuanto a prestaciones, en cuanto a menores, porque normalmente son servicios que luego son transversales. Ser que alguien de los trabajadores sociales a su vez tenga un expediente de un usuario que también tenga igualdad o que también tenga menores o que a su vez tenga inmigración. Inmigración en 2023 hizo alrededor de 900 intervenciones. Vale, vamos por partes, porque estás tocando muchísimas cosas y todas interesantes, pero vamos a ver. Vamos por partes. Has hablado, menores. Sí. ¿Qué tipo de situación o de servicios realiza o puede realizar Arrecife en este caso? Porque cada uno, no sé si hay distintas competencias. Porque yo estaba pensando, en este caso, no sé, ¿tiene que ver algo con los menores inmigrantes o es los menores de aquí, colegios? ¿Qué situaciones tiene? A ver, ¿A quiénes atienden? Nosotros atendemos, hacemos el seguimiento de menores, digamos, en los que hay una situación en la que hay que intervenir, que pueden ser variopintas. De hecho, te diría que, así como en mi experiencia política anterior, desde Cabildo, me llamó la atención la situación con los mayores, por ejemplo, con la cantidad de mayores viviendo solos o la situación de dependencia que había. En este caso, como concejal del ayuntamiento, te diría que es en el área de menores, de infancia y familia. En 2023 se atendieron alrededor de 730 menores en Arrecife y cada intervención lleva su seguimiento, hay un trasfondo, son cada vez más difíciles o más duras, sin entrar en alarmismos y sin entrar en detalles. Yo te diría que lo que está pasando en menores es de pararnos y enfocarnos bien, y de hecho es lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Si puedes ser más específico, ¿qué problemas está habiendo con los menores? Bueno, nosotros ahora mismo, a ver, ¿cómo actuamos? Pues nosotros podemos actuar o bien porque la derivación viene o bien del médico de familia, o bien por los centros educativos o por alguna denuncia del entorno, ¿vale? Normalmente esas son las maneras en las que nos llega algún caso, ¿vale? Con los centros educativos, por ejemplo, trabajamos con todos y cuando la dirección de un centro se pone en contacto con servicios sociales, que cada trabajador social tiene establecidos los colegios a los que tiene que... Es decir, hay un trabajador social por colegio, saben a quién tienen que acudir. Pues el trabajador social acude al centro para un poco estudiar la situación que se nos ha denunciado, ¿no? Que se nos ha comunicado. Ahora mismo se ha creado la unidad de la UMEF, que es la unidad de la policía local, que nos ayuda muchísimo, porque bueno, es una unidad contra la violencia menores, y nos está ayudando muchísimo en todas las intervenciones, porque hay intervenciones complicadas, no siempre fluyen, no siempre las familias están de acuerdo, no siempre son agradables. Entonces, claro, las trabajadoras y trabajadores sociales un poco se enfrentan a esas situaciones solos. Ahora pueden ir acompañados de los compañeros de la unidad de la policía local, y para nosotros está siendo una herramienta fundamental. Nos ayuda muchísimo en ese aspecto, incluso en las intervenciones, cuando se detecta algún caso, ya sea maltrato, ya sea acoso, la infinidad de situaciones que se nos dan en el día a día. Pues los protocolos que tienen establecidos la UMEF nos ayudan nos ayudan a hacer ese trabajo y esa intervención con el menor de una manera
mucho más efectiva. Ya. Perdona que te interrumpa, porque también ya para ir enlazando con otras cuestiones, yo creo que tú en una entrevista anterior me decías también que se detectaba cómo los menores cada vez se reduce la edad en drogodependencia, y si quieres metemos ya tema, otra parte. Sí. No sé si se sigue detectando y luego me decías algo así como, lo llamabas como patologías duales, que ya las drogodependencias presentan estas patologías dobles, por decirlo, duales. Sí, y de hecho desde el área estamos trabajando en una formación para profesionales y no profesionales, incluso para los padres interesados en patologías duales. Lo que está pasando es que la edad de consumo cada vez es más baja, empiezan a consumir antes, son niños que de 10, 11 años que empiezan ya a tocar ciertas sustancias que no se han terminado prácticamente de desarrollar, entonces empiezan a tener otro tipo de patología, de ansiedades, desde esquizofrenia, en fin. Entonces, son difíciles a veces de gestionar porque para tratar una también tienes que tratar la otra. Y hay en muchas ocasiones que tanto salud mental como drogodependencia tienen que trabajar de la mano, pero es complicado y es complejo. Y yo sé lo que nos llega sobre todo en este caso desde los padres, es no saber cómo actuar, sobre todo con las depresiones en los jóvenes, con las faltas de autoestima, acuden a sustancias, pero no se tratan la depresión, los ansiolíticos crean adicción, es decir, se da una serie de casuísticas que yo en este caso también como madre tendría también dudas de cómo poder empezar a tratar un tema de esto si me vieran la necesidad. Entonces, bueno, queremos estar formados ante realidades que nos estamos encontrando en el día a día, desgraciadamente. La verdad que sí. Venga, pasamos de tema porque son tantos y ya nos queda menos de 3 minutos o 4 minutos. Cada cosa, lógicamente, es que podríamos estar, cada uno de estos puntos pues podría llevar una entrevista propia. Te preguntaba antes de empezar un poco que si ustedes llevaban residencias o centros y tal. Ustedes lo que llevan es el comedor social, por decirlo de una manera. Dinos, pues no sé si a cuánta gente se atiende, un poco también cuál ha sido el perfil, si ha girado, porque también igual ahora ya es otro tipo de perfil la gente que acude al comedor, ¿no? Nosotros atendemos en el comedor diariamente a unas 75 personas y actualmente llevamos a domicilio la comida a 16 familias. El usuario del comedor normalmente es un usuario vulnerable, a pie de calle, es decir, está en situación de calle, no tiene a rasgos generales es el usuario del comedor, pero es verdad que, y sobre todo después de la pandemia, nosotros tenemos usuarios del comedor que son familias normalizadas, que viven en su domicilio, pero a las que no le llega el salario para hacer frente a su día a día, acuden al comedor, pero nosotros nos trasladamos, le llevamos la comida al domicilio. Y yo desde aquí además hago un llamamiento a todo aquel que necesite de hacer uso del comedor, que sepa que existe esa posibilidad, que no tiene que acudir al comedor a comer con la familia si no le es de agrado. Es decir, el espacio es un espacio cómodo y se intenta que sea por grupo, no es que sea nada incómodo, pero yo entiendo que cuando tienes niños, pues a lo mejor no es, no es agradable llevar a los niños a un comedor donde van a sentarse a comer con personas que no conocen o que están en alguna situación un poco más complicada, pero podemos hacer llevarles la comida a domicilio. Y en este caso, por ejemplo, Calor y Café, ¿están ustedes como, ¿cómo se dice, coordinados o algo? No. Ellos atienden una parte de la población, Merlán también tiene comedor. Y nosotros también tenemos, y Caritas también tiene. Y cada uno es como al que le vienen, atienden. Sí, efectivamente. Vale. No, porque el otro día es que me venía a la entrevista a Sorana y la mujer lo que venía a decir es que se quiere ya retirar y que no tiene... No sé si has hablado con ella o en este caso, porque si perdiéramos también a Sorana es una labor que también, como digo, atenúa a lo mejor la parte del comedor. Es que lo que ha conseguido Sorana es dificilísimo de conseguir, que es la admiración y el respeto del usuario. Sí, ella es dura, ella es como un sargento, ¿no? Sí, pero se la quiere mucho y se la respeta mucho.
Y bueno, eso no es tan fácil de conseguir con el tipo de usuario con el que trabajamos. No me gusta generalizar porque hay de todo, pero son personas que a veces están en una situación un poco complicada y que no es fácil, a veces no son fáciles en el trato. Y ella lo ha conseguido. Tiene muy difícil tener una sustituta o sustituto que está a la altura, pero bueno, ya hay mucha gente voluntaria que en el comedor que lleva también un montón de años con ella y que hacen una labor estupenda. Sí, sí, ella me decía eso. Luego, de hecho, me lo decía en la entrevista, que tenía dos seguidoras, sí, pero luego, pues por distintas cuestiones personales, pues a lo mejor no han podido seguir su labor. Estamos terminando ya. Tema en inmigración, antes te hacía una pregunta por menores que no fue por ahí. En inmigración, bueno, de hecho tú tienes inmigración, no es la inmigración, vamos a decir, de patera, sino es más la de las familias que vienen de fuera a trabajar y quedan desestructuradas. ¿Cómo es? Es la integración de la persona migrante, es la ayuda en la tramitación de toda la documentación legal. Es, por ejemplo, tenemos en marcha el proyecto de español para extranjeros, que tiene una acogida estupenda y que además entendemos que el idioma es la primera barrera con la que se encuentran y es donde queremos trabajar. Y el acompañamiento en lo que es la integración de la persona en el lugar que la acoge, que es en lo que estamos poniendo el foco. De hecho, el jueves pasado tenía el primer encuentro con todas las asociaciones o entidades que trabajan de alguna manera con la inmigración para la creación del Consejo Sectorial de Inmigración de Arrecife, donde podamos tener un espacio de diálogo, de poner sobre la mesa la cantidad de situaciones que se están dando, sobre todo con el tema, por ejemplo, que está bastante enquistado, del empadronamiento y la vivienda. Acudió Cruz Roja, acudió Merlán, acudieron las distintas asociaciones, tuvo muy buena acogida porque además es crear un consejo como tal, con su reglamento, no es una mesa más de, venga, otra mesa, sino que tenga una periodicidad, que estén representados, que se levante acta y que se puedan tomar decisiones a partir de la celebración de los consejos. Bueno, estamos trabajando en poder dar respuestas a las necesidades que vamos detectando. Que van surgiendo. Última pregunta. Una cuestión que me la comentabas antes y me parece curiosa porque las pensiones no contributivas, toda esa gente, pues mujeres de la limpieza, gente que trabajó y que se encuentran luego con una edad ya en jubilación y sin ingresos. No sé si ahí hay unas partidas específicas, hay que demostrar algo. Bueno, todo, es decir, todo dinero público tiene que ser tramitado. Es decir, tienes que cumplir una serie de requisitos para poder percibirlo, evidentemente. Toda persona tiene un expediente en la administración si recibe una prestación económica, pero bueno, las pensiones no contributivas además llevan el seguimiento de las personas que la reciben, porque son personas normalmente mayores que están en una situación, las pensiones son bajísimas, viven muy justo, y bueno, personas con las que tenemos que hacer seguimiento porque de ahí se detectan otras situaciones también. La verdad que sí. Bueno, pues esperemos que que todo el trabajo, que el trabajo tuyo sea menor posible, porque querrá decir que que están activos y que no se necesita, pero como has dicho tú, el respaldo es el salvavidas, ¿no? El colchón de seguridad, que se dice en este caso, las concejalías de bienestar social. Maite, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Gracias. Las palabras de Maite Corujo, las palabras en este caso de la concejal del área de bienestar social, bueno, también de igualdad e inmigración, pero bueno, la cuestión social se presentaba esa memoria de 2023, hablaba de todos los servicios y de muchas cuestiones en las que la vulnerabilidad puede venir por muchísimos sitios, ¿no? Desde menores, desde también el desempleo, la vivienda, estamos hablando ya también de salud mental, de los mayores, en fin, de muchísimas cosas o de quien acude a un comedor simplemente pues para poder sobrevivir. La verdad que es una función, en este caso, elemental en una sociedad que quiere presumir de una sociedad avanzada y en este caso, pues bueno, queríamos conocer un poco el punto de vista, en este caso, de Maite Corujo. Nosotros sin más nos despedimos. Pasen una feliz tarde.